Iniciamos. Buenas tardes. En el marco del programa Contigo a la Distancia, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, CENIDIM, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias. En esta ocasión, la conferencia estará a cargo de Luis Jaime Cortés Méndez, investigador del CENIDIM, a quien agradecemos haya aceptado participar en este ciclo. El público que nos acompaña esta tarde podrá escribir sus preguntas y comentarios para el ponente en el chat correspondiente para que al final de su participación pueda responder a ellos. Antes de dar la palabra a Luis Jaime, me permitiré leer una breve semblanza. Luis Jaime Cortés Méndez es compositor y musicólogo. Es autor de los libros Tabiques Rotos, 7 ensayos musicológicos, Mario la Vista, textos en torno a la música y Favor de no disparar sobre el pianista, una vida de Silvestre Revueltas, entre muchos más artículos y ensayos. Asimismo, es autor de las óperas La Tentación de San Antonio y Luna, además de la sinfonía Lluvias, escrita a partir de un poema de Saint John Perse, y de una numerosa obra para música de cámara. En el 2017 realizó una intervención orquestal de canciones desconocidas del compositor Chucho Monge, grabadas con el tenor Francisco Araiza bajo el título Si muero lejos de ti. Fue director del CENIDIM entre 1988 y 94 y rector del Conservatorio de las Rosas de 1994 a 2004 y de 2011 a 2017. Actualmente es miembro del equipo académico del doctorado en artes que ofrece el Centro Nacional de las Artes e investigador del CENIDIM. El título de la conferencia es Silvestre Revueltas desde el siglo XXI. Muchas gracias, Luis Jaime, y por favor puedes iniciar. Muchísimas gracias, José Antonio, qué amable. Agradezco tu introducción tan amable, muchas gracias. Bueno, pues el 5 de octubre, el pasado 5 de octubre de 2020, se cumplieron 80 años de la muerte de Silvestre Revuelta. No es cualquier aniversario, son 80 años ya. Y también, digamos, se cumplieron 20 años de la publicación de mi texto biográfico, Una vida de Silvestre Revueltas, el libro que lleva por título Favor de no disparar sobre el pianista. Y pensé que era buen pretexto reunir ambas fechas para pensar en torno a Silvestre Revueltas una vez más. Al pensar que son 80 años, es muy interesante reflexionar sobre el hecho de que en esos 80 años la figura de Revueltas no ha hecho otra cosa que crecer y crecer. Quizá al principio, y hay en mi texto una serie de observaciones al respecto, cuando muere, había opiniones divididas sobre la importancia de Silvestre Revueltas, sobre la importancia de su música. Muchos vieron su muerte temprana, a escasamente 40 años de vida, lo veían como si fuera una vida incompleta, una vida que había quedado trunca y por lo tanto una obra que había sido prometedora pero que no había cumplido su cometido. Pasaron los años, hubo obras que fueron haciéndose parte natural del repertorio. Sensemayá, en primer lugar, con esa interpretación que hizo Chávez en el concierto famoso de la exposición de Nueva York, donde se estrenó
música, o se interpretó música como el Huapango de Moncayo o los sones de mariachi de Blas Galindo, o la propia Sinfonía India de Carlos Chávez. Sensemayá fue ganando en presencia. En los 60 hubo algunos grandes músicos que empezaron a hacer un trabajo muy serio con revueltas, como sin duda el maestro Luis Herrera de la Fuente, o como el director Limanturo, el compositor Eduardo Hernández Moncada. En ese célebre historial hay que poner en un primerísimo lugar la grabación de Stokowski, ni más ni menos, también de Sensemayá. Las películas para las que hizo música dejaron de verse como es natural, y pues fue necesario que llegaran intérpretes que hicieran crecer la figura de revueltas. Un gran promotor fue Eduardo Mata, sin duda, que grabó con la orquesta de la universidad una especie de primera integral de la obra, y así se han ido sumando cada vez más intérpretes, Dudamel, Esape Casalonen, grupos alemanes, holandeses, europeos, sudamericanos, norteamericanos, que han mostrado que Revueltas es un gran autor. Si a finales de los años 90 hubo una nueva fiebre revueltiana que llevó en un trabajo fantástico de Roberto Kolff a grabar música por completo inédita hasta ese momento, que completó el perfil de Silvestre Revueltas. Lo que yo creo que hay que mencionar en primer lugar es que esa figura de Revueltas, que en décadas pasadas, todavía varias décadas después, detrás de su muerte, de que es un compositor de importancia en discusión, hoy sabemos que es un compositor no solo fundamental en la música de México y de América, sino sin duda una de las figuras indudables, necesarias de la música del siglo XX, sin distinción de geografía. Y sigue creciendo, sigue habiendo procesos de investigación, sigue habiendo interés de intérpretes por hacer otras cosas que no se han hecho, por grabar nuevas versiones. Ya se puede hacer la historia de la interpretación de ciertas obras. Por ejemplo, el Sensemayá es fantástico. Todos los grandes directores que ya han grabado Sensemayá realmente hacen una lectura muy personal de la obra. Y así, creo que hoy Revueltas es una figura absolutamente indispensable de una obra breve. Al morir a los 40 años, tuvo una obra que en realidad se escribió pues en escasamente 10 años. Las obras anteriores a 1930 pues son obras juveniles que son muy interesantes por ser de Revueltas. Atesoramos todo lo que es de Revueltas, pero pues son obras que podemos clasificar sin ningún temor como juveniles. Es entre 1930 y 1940 que escribe toda su obra, y por lo tanto es una obra muy numerosa, si pensamos que solo fueron 10 años de trabajo, pero también es una obra pequeña si pensamos en que pudieron haber sido 5 décadas así. Pero pues la obra de muchos de nuestros más grandes autores es una obra breve. Pensemos en López Velarde, por ejemplo, en Julio Torri, en José Gorostiza, en Juan Rulfo. Es decir, muchos de nuestros grandes autores son de obras breves, pero muy concentradas y fundamentales. Este es el caso de Revueltas. Naturalmente ha habido un interés por escribir biografías de Silvestre Revueltas. Quizá el primer valiente que emprendió el asunto fue
Guillermo Contreras, un músico amigo de Silvestre, amigo de la familia Revueltas, que perdió la amistad de muchos miembros de la familia después de escribir ese libro, un libro cuestionado y cuestionable en muchos sentidos, pero también un libro que tiene la virtud de ser pionero, de ser pues un libro que aporta las primeras cosas en esa materia. Ha habido varios intentos en el camino, ha habido muchos textos interesantes en esa historia, pero quizá el trabajo literario del propio Revueltas para conocer su vida sigue siendo fundamental, y la lectura atenta de esos documentos literarios de Revueltas sigue siendo un elemento definitivo. Porque concretamente me refiero a dos corpus textuales. Uno, el de su diario en el hospital psiquiátrico. Como sabemos, estuvo en un hospital psiquiátrico, porque en esa época los problemas de alcoholismo se trataban en un hospital psiquiátrico, una cosa terrible, que deja un texto de su estancia ahí que sigue siendo, yo diría, uno de los textos fundamentales de la literatura mexicana, que todavía no se le ha visto de ese modo por muchas razones. Es un gran diario, es el género del diario, es un gran diario. Y luego era un gran autor de cartas, y las cartas que hace a su familia en distintos momentos, y en particular a Ángela Acevedo, su esposa, pues es realmente fundamental. Yo emprendí el trabajo de esta biografía en la década de los 90, se publicó, lo terminé se publicó finalmente en el año 2000, y después de eso han aparecido varios otros trabajos muy interesantes, uno de Julio Estrada, otro de Eduardo Contreras, muchos textos muy valiosos también de Roberto Coll, y análisis varios de su música, incluso tesis doctorales que han tratado de la obra de Revueltas, más de la obra que de la vida. Y bueno, pues quizá para hablar de eso, quizá voy a tomar como pretexto esta revisión, pues darme permiso de hablar un poco de mi texto 20 años después. Debo decir que nunca lo hice. Las presentaciones que tuvieron lugar fueron, pues digamos, muy formales. Y quizá por ahí voy a empezar. La presentación de este libro se hizo, que es Favor de no disparar sobre el pianista, un texto publicado por el Conaculta en el año 2000, Conaculta Imba Senidim. Se presentó en el teatro, en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? en la Sala Ponce. Y ocurrió hace 20 años, y mi trabajo para poder llevar a cabo este texto fue de la mano con el apoyo fundamental de la doctora Eugenia Revueltas, la hija de Silvestre, que siempre ha sido una persona que apoya con todo a quien se acerca a buscar hacer algo en relación con Silvestre. Hace 20 años ella estuvo en la mesa, en condiciones muy dramáticas, debo decir, porque justamente en esa fecha, unos pocos días antes, días literalmente, había fallecido su esposo Abelardo Villegas, el gran filósofo Abelardo Villegas, también una gran persona, un gran intelectual, pero sobre todo una persona de una calidez fantástica, pues acababa de morir, al grado de que pues, resultaba casi frívolo pensar en la presentación del libro, pues con la presencia de Eugenia Revueltas. Y bueno, ahí estábamos esperando cuando
llega la doctora Revueltas con su gentileza y su afecto de siempre a la mesa en medio de ese dolor tan tremendo que estaba viviendo. Y bueno, es una presentación muy, muy formal, muy bien lograda, muy satisfactoria para todos los que teníamos que ver con la publicación en los distintos ámbitos. Y pues pasó. La doctora Revueltas habló muy bien de cosas que tenían que ver con la investigación que yo estaba haciendo, de fragmentos que le había mostrado, de muchas ideas. Habló de su padre, por supuesto, y bueno, fue una sesión realmente muy agradable. Lo traigo a cuento porque en este momento de la pandemia viví una experiencia muy bella que, por decir así, me ha vuelto al mundo revueltiano. Yo escribí el libro, trabajé un par de cosas más, algunos análisis de Sensemayá y de algunas otras obras, y por distintas circunstancias que el tiempo no me da para relatar, digamos, me fui alejando de Silvestre Revueltas. Y ahora, en este momento de la pandemia, pasó algo, estas experiencias muy bellas que tiene la vida y que pues me llevaron a entrar otra vez a ese mundo revueltiano del que me fui, digamos, en cuanto a metas profesionales, pero no en cuanto a afectos y admiración profesional. Las revueltas lo he seguido oyendo, estudiando de manera eh, constante. Bueno, sucedió que en este proceso pandémico, por ahí a la mitad de la crisis pandémica, me localiza el director del CENIDIM, el maestro Víctor Barrera, para decirme que tenía una amistad de mucho tiempo con la doctora Revueltas y que le había pedido que quería hablar conmigo. Mi teléfono había cambiado, habíamos perdido contacto y demás, y que la doctora Revueltas quería hablar conmigo. Entonces, por supuesto, me emocionó la noticia y pudimos ponernos de acuerdo para charlar unos días después. Lo que me dijo la doctora Revueltas, con todo el cariño y digamos esa calidad humana que todos los que le conocemos vemos que es como una herencia de su padre, de esa calidad absoluta de humanidad cálida que tiene, me dice: Luis Jaime, debo hacerle una confesión, y es que no había leído su libro. Y fui a la presentación porque quería que funcionaran las cosas, no quería dejarle solo ese día, pero usted se imagina que en medio del dolor de la muerte de Abelardo, pues no tenía cabeza para leer un libro, y no leí su libro sobre Silvestre Revueltas. Y se quedó pendiente y pasó un día y otro, un año y otro, y no lo leí. Y no lo leí hasta ahora que estuve en el encierro de la pandemia, me confesó. Lo he leído y me ha gustado. Y allí voy a omitir varios comentarios muy lindos que me hizo. El caso es que me emocionó mucho que le haya gustado el libro, porque en el imaginario de todo escritor, me parece, hay un lector imaginario también, y ese lector a veces en fin, tiene rostro humano muchas veces, y en mi caso, pues el primer lector siempre para mí imaginario fue Eugenia Revueltas, por muchas razones, por ser Eugenia, por ser la hija de Revueltas, pero también porque es la persona que más sabe de Silvestre Revueltas en muchos sentidos, y que me ayudó a pensar, a entender muchos temas. Discutimos muchas veces en el mejor sentido sobre algunos personajes. Por ejemplo, yo suelo ser más duro en mi juicio de su tía Rosaura Revueltas de lo que
ella, de lo que ella es, y tenemos algunas diferencias así. Por ejemplo, a mí me parece terrible y le va muy mal en mi texto a Pablo Neruda, ¿no? La doctora Revueltas lo defiende con más generosidad que yo, y así, pero fundamentalmente pues sabe más que nadie. Y entonces, por afecto y por razones de conocimiento de la materia, pues eh, es ella mi lector imaginario. Y entonces me ha emocionado mucho que haya ocurrido esto y que 20 años después tenga un comentario que evidentemente no había llegado nunca. No es que lo haya pensado, pero eh, si el lector imaginario, ese lector al que uno aspira, ese lector imaginario, le llega el libro y no dice nada, pues vamos, uno puede sacar conclusiones de la manera más humilde. Eh, pero luego que lleguen esos comentarios 20 años después, bueno, es como una novela de García Márquez. Así que me ha emocionado mucho, y me ha emocionado no solo por las legítimas razones de ego, de vanidad que quieran, sino además porque eh, me, me, me hace pensar en nuevas cosas con Silvestre Revueltas, me motiva de nuevas maneras y me hace pensar en el texto. Y quisiera, por tanto, compartir algunas ideas de este texto que ha tenido 3 reimpresiones. Actualmente creo que ya está agotada la 3ª reimpresión, y me parece que eh, con, con, con estos hechos que relato, quizá valdría la pena pensar no en una 4ª reimpresión. Quizá, digamos, ya no tenía emoción por hacer algo por el libro, pero ahora me ha nacido otra vez. Y no pensaría en una 4ª reedición, reimpresión, sino en una 2ª edición, que se abre como posibilidad. Pero les voy a contar de qué se trata un poco, de qué va para quienes no lo conozcan, o quizá también para decir algunas claves del texto, algunas cosas que me llevaron, que me guiaron a escribirlo, y que en su momento me parecía que era como si el escritor se traicionara confesando sus claves. Bueno, ahora a la distancia, de algún modo yo también soy un lector de este texto, y quisiera comparar mi lectura de hoy con las ideas que tuve cuando lo escribí. La primera cosa que me gusta pensar en ella es que tiene 3 epígrafes que inicia la novela, y creo que en esos 3 epígrafes se relata en gran medida, o se traza el sentido del texto. La primera es del escritor austríaco Thomas Bernhard, que dice así: todos vivimos al menos 3 vidas, una real, una imaginaria y otra no percibida. Esto es fantástico, realmente es maravilloso, porque normalmente pensamos en las 2 primeras. Cada uno de nosotros tiene la vida real, la vida imaginaria, pero también la vida no percibida por nosotros, esa vida no percibida que perciben algunos, que es distinta de nuestra vida imaginaria y de nuestra vida real. Y aquí hay una clave importante, porque al escribir una biografía, el primer problema que se presenta es cómo entiende uno el género biográfico. El género biográfico se puede entender, y ahí hay historiadores que lo ponen legítimamente como parte de la historia y de la disciplina histórica, y otros que definitivamente expulsan a la biografía de ese género por subjetivo, por ser subjetivo de manera fatal. No hay modo de librarse de la subjetividad en una biografía. Sin embargo, hay en muchos sentidos la pretensión de hacer biografías objetivas, científicas, sobre todo por parte de la musicología más ortodoxa. Y esas perspectivas pues tienen interés en la vida real, les interesa muy poco la vida imaginaria,
y son completamente ciegos a esa otra vida no percibida. Lo primero que yo tuve claro es que buscaba trazar la mezcla de esas vidas. Hay datos reales, pero hay datos imaginarios, y eso que era la vida de Revueltas, que no percibía el propio Revueltas, pero que podemos percibir otros, entre ellos sus biógrafos, resulta sumamente interesante. La segunda, el segundo, eh, la segunda cita es la siguiente. Es de Roland Barthes. Dice, porque toda biografía es una novela que no se atreve a decir su nombre. Y creo que da en el clavo, es decir, finalmente un biógrafo está haciendo una novela, no en el sentido pretencioso de hacer una novela, sino en el sentido de escribir una narración que tiene ciertas características indispensables, irrenunciables de novela. Pero además, dice, es una novela que no se atreve a decir su nombre. Y sí, en muchos sentidos, y ahí se vuelve muy interesante pensar en cuáles son las grandes biografías de los músicos, y habría aquí un tema realmente maravilloso que descubrir. Y la tercera cita es de Ernest Ansermet, el gran director que era amigo de Revueltas, que estuvo en México algún tiempo, y que hay muchas historias relacionadas con él muy de gran afecto por Silvestre Revueltas. Una de ellas tiene que ver con la muerte de una de las hijas de Revueltas, muy pequeña, y muere la hija de Revueltas. Cuando Revueltas está en un ensayo con la Sinfónica, está Ansermet también ahí, y pues Revueltas abandona, como es lógico, el ensayo en cuanto se entera de la noticia. Y hay una narración muy buena de alguien que muestra cómo Ernest Ansermet habla con la orquesta y demás, y todos los músicos de la orquesta, con ese afecto que Revueltas despertaba en todos los que le conocían, van con él. Pero dice Ernest Ansermet en esta cita, que es maravillosa, dice, es un texto y la frase está fuera a propósito, pero dice, lo que puede hacer Revueltas es esperar. Y en efecto, Revueltas murió y lo que hizo fue esperar, y en efecto se ha convertido su obra en uno de los tesoros indiscutibles de la música. Hoy lo sabemos. Hoy lo sabemos como lo supieron algunos pocos. Quizá aquí podría discutirse que algunos pocos sí sabían de la gran dimensión de Silvestre Revueltas. Y sin duda, creo que podríamos pensar que fue así, pero también muchos testimonios nos muestran lo contrario, porque Silvestre mismo tenía una capacidad de humildad increíble. Por un lado, sabía, porque también hay elementos que nos permiten saber que lo sabía, que era un gran compositor y que era una gran obra la que estaba escribiendo, pero también sabía distanciar su vanidad de ese, y consideraba eso como una especie de gran premio de la vida, más allá de cualquier consideración egoísta. Y bueno, el problema de la biografía es que uno tiene que pensar en hilar diversas informaciones que no tienen, digamos, ni un mismo tono, ni se pueden eslabonar fácilmente entre sí. Entonces, o uno la cita simplemente y entonces resultan textos ilegibles verdaderamente, o tiene uno que tomar esa información y traducirla en la voz narrativa de algún modo, y por lo tanto en ese momento ya está uno en el territorio literario. Esa es la gran disputa. ¿Qué hace
un biógrafo, está en el ámbito de la ciencia, de la ciencia de la historia, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, o está sin más en la literatura, ¿no? Esa es una de las grandes discusiones y a menudo muchas biografías se juzgan a priori sobre el tipo de respuesta que parece que dio el autor a su proyecto biográfico. Yo tuve tres grandes ejemplos para escribir mi biografía, tres obras que me parecen paradigmáticas en muchos sentidos. Una es la biografía de Julian Barnes, que se llama El loro de Flaubert, que es una gran biografía de Flaubert. Yo creo que esa biografía ha hecho muchos flaubertianos en el siglo XX. Es una biografía maravillosa, con una estructura narrativa también de un nivel de experimentación radical que es admirable. Y bueno, es una biografía que tuve de modelo permanente. Otra biografía, esa mexicana, es la biografía de Guillermo Sheridan sobre López Velarde, que me sigue pareciendo un gran libro, pero al que se criticó mucho por muchas razones, entre ellas por lo literario del texto. Me parece un ejemplo fantástico, y si alguien quiere realmente amar a López Velarde, que es comparable a la importancia de Revueltas en la poesía mexicana, pues esa puerta de entrada de la biografía de Sheridan es realmente increíble, junto con su lectura de los poemas. Ese fue un segundo modelo. Un tercer modelo también que sirvió de discusión es una de las obras de García Márquez, que es El general en su laberinto, que donde narra los últimos días de la vida de Simón Bolívar, y que por supuesto tuvo el privilegio García Márquez de que se le echaran encima casi unánimemente todos los historiadores bolivarianos, y bueno, el modo en el que García Márquez respondió, digamos, a los cuestionamientos furiosos de los historiadores científicos fue paradigmática, y también eso me animó a seguir adelante. Y yo hice una biografía en esa lógica que, por un lado, busca el mayor rigor en el trabajo de Fuentes. Hay un epílogo donde se describe exactamente todo el trabajo de Fuentes, entrevistas, cuestiones evidentemente documentales, como es lógico, con un trabajo muy exhaustivo, al que contribuyó de manera esencial la doctora Eugenia Revuelta, pero también tuve oportunidad de entrevistar todavía a muchas personas que vivían en los años 90, finales de los 80, cuando empecé a hacer estas entrevistas, porque pues era fundamental. Una de ellas, sin duda, fue la propia Rosaura Revueltas, que a pesar de mis críticas sutiles, sutiles o no, ya no lo sé, bueno, siempre me apoyó mucho y me recibía semanalmente en Cuernavaca durante algunos meses. Religiosamente iba a platicar con ella, me enseñaba documentos, me platicaba cosas, entendía cosas, discutía cosas con ella, muy gentil, muy importante, pero también con el maestro Alfredo Salce en su estudio en Morelia, donde pues todavía él era un joven comunista, también amigo de Revueltas en ese momento, pero entrevisté a muchos otros, mencionaré algunos, a Lía y Olga Costa, por ejemplo, a José Chávez Morado, a Fernando Gamboa, a Eduardo Hernández Moncada, bueno, fantásticos, muchos. Luis Cardosa y Aragón, que fue pues uno de los grandes
revueltianos, uno de los grandes escritores, colaboradores, digamos, del club de revueltianos, en el sentido de ser los que comparten una visión del mundo, ¿no? Yo hice que cada capítulo fuera un poco como si el personaje, que es el testimonio, adquiriera una voz y se dirigiera en una especie de documental imaginario al lector para narrarle su punto de vista, porque finalmente cada testimonio es un punto de vista de algo, desde la primera esposa de Revueltas, con quien tuvo una hija, hasta pues las andanzas de cantina de los Contreras, hasta las experiencias de muchos tipos a lo largo de la vida de Revueltas. Una vida sumamente intensa, una vida que, así como en 10 años escribió todo, en 10 años vivió las cosas más terribles también, más emocionantes, más divertidas de ese periodo. Funda con Chávez la Orquesta Nacional de México en el 28, y a partir de ahí no para el dinamismo, que por otro lado era un dinamismo muy acorde con lo que estaba viviendo ese periodo en México. Es un verdadero periodo de consolidación después de que termina, digamos, lo peor de la crisis de la revolución y empiezan a consolidarse muchas cosas. Ahí está la generación de Revueltas haciendo cosas fantásticas. Entonces, hay muchos momentos de la vida de Revueltas que son definitivos. Uno de ellos es el que pasa hospitalizado en el hospital psiquiátrico. Hay un capítulo que se llama Doctor Falconi, donde es el doctor Falconi el que da sus testimonios, pero que además ahí tenemos la fortuna de contar con el propio diario de Revueltas, que es una narración verdaderamente bella, como ya he insistido en decir de varias maneras, pero también pude todavía conocer a Ángela Acevedo, la esposa de Revueltas y madre de Eugenia Revueltas, además de muchos otros. Otro momento que creo que es fundamental para entender este periodo es el de el viaje a España. Ese viaje a España yo creo que es un compendio de la vida de Revuelta, desde la salida de México, que van a Nueva York y de ahí a Europa, hasta lo que viven ahí en un momento verdaderamente crucial. El libro se llama Favor de no disparar sobre el pianista, en alusión a una anécdota muy divertida de una película que hizo Revueltas en su vida, que es Vámonos con Pancho Villa. Es una película muy importante y en ella Revueltas sale como doble en una cantina. En efecto, están tocando y cantando La Cucaracha los soldados, con Villa ahí mismo en la cantina, y empiezan a tararearla a balazos, digamos, y entonces la cámara gira y encontramos a Silvestre Revueltas, quien, más bien enojado que temeroso, levanta un cartel que ya tenía ahí listo para esos casos, donde dice, pues eso, que no le estén disparando al pianista, que hagan el favor de no disparar sobre el pianista. Y ese es un momento interesante por la broma que está dentro de la película, pero sobre todo porque ha sobrevivido como la única imagen viva de Silvestre Revueltas. Quise no solo hablar de ella, sino me gustaría mostrarla un poco, porque creo que vale la pena pensar
un poco ver lo que contiene, que es realmente algo interesante. Si ven, por ejemplo, perdón por interrumpir, pero esas manos que uno ve ahí son unas manos de una, digamos, no sé cómo decir, de un refinamiento increíble. Son unas manos cultivadas, unas manos finas, delicadas también, que se nota, entre otras cosas, el trabajo de tocar, ¿no? No solo de tocar el piano, sino de tocar el violín. Fíjense qué emoción esa imagen de Revueltas, esa toma, ese rostro. Eso es para detenerse a pensar en él de muchas maneras. Porque no pierde, porque le falta marihuana que fumar. Mañanero camisa, no sabiendo que rezar, le tira la literatura, marihuana que fumar. Bueno, esa es la escena que dio lugar al título. Y a mí me sigue emocionando mucho ver esta imagen porque es casi como lo único que tenemos frente a Revueltas. Es curioso cómo, y eso lo hablo abundantemente de ello en el texto, cómo pues ninguno de sus amigos pintores lo pintó, ¿no? Era amigo de Siqueiros, de Orozco, de muchos otros, y no lo pintaron. Y solo tenemos la gran fotografía de Álvarez Bravo y este fragmento como imágenes, una fija y otra móvil, que nos dan, digamos, la verdad de Revueltas en un instante o en una secuencia de imágenes. Hubo algunas polémicas cuando publiqué el libro porque pues una discusión es, ¿y será cierto todo lo que dice ahí? ¿Cómo puede ser cierto si hasta hablan los muertos, ¿no? Porque, por ejemplo, en lugar de que el padre de Revueltas, por ejemplo, yo refiera lo que dice el padre de Revueltas con sus palabras, mejor dejo que estas palabras que lo diga él mismo, tomando todos los recursos de material de Revueltas que hay en muchos de las cartas, fragmentos y demás, y tomando en cuenta que realmente Revueltas tenía un amor por su padre muy especial. Pero había esas dudas, ¿no? Hay un momento en la novela, en la biografía, ¿cómo le decimos? Yo, consciente de estas discusiones, en el subtítulo le puse Una vida de Silvestre Revueltas, cuidando todas estas tribulaciones y pensando en que, bueno, pues uno podría pensar que es una vida y puede haber otras vidas de Silvestre Revueltas, que otros podrían hacer una vida distinta de Silvestre Revueltas sin el sentido, digamos, de tener la última palabra sobre ese personaje, ¿no? Pero al surgir esas dudas hay ahí muchas cosas. Una de ellas tenía que ver con un cuaderno que es el cuaderno que
contiene los primeros apuntes de Sensemayá. Narro cómo este cuadernillo fue uno de los muchos premios que obtuve en mis viajes por el centro de la Ciudad de México, por las librerías de viejo, donde todos los que en las décadas, sobre todo las décadas finales, las décadas 3, 4 últimas décadas del siglo XX, fueron al centro de la Ciudad de México a ver esas librerías. Había pues unas maravillas impresionantes, desde papeles viejos que no sabía uno que tenían, hasta documentos importantísimos que los vendían ahí no tenían idea de qué se trataba, partituras del siglo XIX, libros muy valiosos, que eran únicas ediciones, en fin, tesoros vastos. Y yo hablo en el texto de un cuadernillo de revueltas, el cuadernillo que contiene los primeros apuntes de Sensemayá. Pues ese hecho fue citado como una de las tantas fantasías de esta vida de Silvestre Revueltas. Quiero decir que sin duda puede tener muchas equivocaciones, muchos errores y no sé cuál puede ser al final, a largo plazo, el valor de este texto, pero ciertamente me defendería de decir que no tiene mentiras, que no tiene falsificaciones. Y por esa razón, y pensando en que en su momento, pues no, por muchas circunstancias no respondí a esas objeciones, pues decidí que hoy era un buen momento para mostrar el cuaderno, que la fantasía de un novelista haría pensar que es una invención, pero existe. Se trata de este cuaderno, que es el primer cuaderno, el primer borrador de Sensemayá. Es un cuadernillo, como ven el tamaño, si es mi mano, de qué tamaño es. Y es un cuadernillo pautado, donde tiene toda los apuntes de Revueltas. Estos cuadernillos los usaba Revueltas, le gustaba traer en la bolsa de su camisa un lápiz, y estos cuadernos los ponía en la bolsa de sus pantalones, que solían tener unas bolsas enormes, y pues en cualquier momento sacaba de su pantalón el cuaderno y escribía. Era algo que hacía con frecuencia. Incluso hablo mucho de ello también en algún momento del libro, porque pues sus amigos lo observaban con curiosidad y con muy, muy divertido, cómo traía esos pequeños cuadernos. Y esos pequeños cuadernos existen pues evidentemente en el archivo Revueltas, que es heredera y custodia la doctora Revuelta, pero también sueltos en muchos lugares. Este cuaderno suelto es una prueba de ella. Revueltas pues no cuidaba sus partituras, por alguna razón. Los cuartetos de cuerdas los dejó en manos de algunos músicos. Estos cuadernos que eran apuntes, pues al final eran apuntes, era así como la cosa, que qué importancia va a tener eso, y se quedaban en distintas manos y fueron circulando. Yo creo que alguna vez se irá juntando todo lo suelto del archivo de Revueltas. Yo ahora, en este nuevo encuentro con la doctora Revueltas, me gustaría restituir este cuaderno a su archivo original. Ya me ha acompañado en la vida muchos años y he sido feliz sabiendo que está cerca de mí ese cuaderno, pero me gustaría que estuviera con sus compañeros, con sus otros compañeros allí en el asunto. Les voy a mostrar algo más de ese cuaderno, más de cerca, porque evidentemente requiere, esto da mucho en qué pensar y se vuelve muy valioso. Si ven, aquí tenemos un acercamiento. Es un cuaderno pautado, que es muy bonito que eso existiera y publicado en México, ¿no? Eran los cuadernos Ideal, una marca escolar que fue sumamente famosa, que siempre tenía su pertenencia y contiene, y aquí dice Sensemayá,
con lápiz, y esa es la letra de Silvestre Revueltas. Es decir, estamos ante un tesoro. Todos los revueltianos no podemos sino estar emocionados por ello. Esta es la primera página. Miren, es la primera página, esta es la portada. Y tenemos un 6/8. Tenemos este ritmo, estos elementos que todavía estamos lejos de pensar aquí que se trata realmente de Sensemayá. Si cambiamos, es muy, muy emocionante ver los trazos de Revueltas y estudiar en detalle cada fragmento de esta página para ver cómo se va gestando algo, ¿no? Cómo se le ocurre una idea y cómo lo relaciona con otra idea y cómo va trabajando en una elaboración muy compleja para llegar a unos resultados de la que será. Eso es muy interesante porque es como la biografía de Sensemayá, es la biografía. Voy a decir algo que espero poder desarrollar suficientemente en algún texto amplio, especial, pero la obra más emblemática de América, ¿no? Sensemayá, porque además reúne no solo de muchas maneras el imaginario indígena, sino también el imaginario negro, el imaginario criollo. Es como en fin, aquí se va viendo cómo se va gestando ese algo tan extraordinario. No es que de pronto empezó a escribir y ya tenía la idea y no, el tener estos elementos nos permite hacer la arqueología de la obra y también saber cómo componía Revueltas, porque mucho se dijo en algún momento, casi siempre en alusión al alcohol, ya que como tomaba, eso implicaba que era descuidado, que no era riguroso, que incluso muchos de los menosprecios iniciales de Revueltas en vida y después de su muerte tenían que ver con ese elemento del alcohol. Se dice, no era riguroso, era pues así, lástima un genio, no. Quien sigue esto y luego ve la primera versión de Sensemayá para orquesta de cuerdas y luego ve la obra maestra final, pues uno entiende realmente cómo trabajaba Revueltas. Lo que pasa es que no tenemos esos datos, esos datos biográficos en todos los casos. Pero uno basta para sacar las conclusiones de cómo trabajaba Revueltas. Ahí sigue. Si se fijan, esto ya también es muy bonito porque no solo hay que ver las notas y la grafía, sino hasta el movimiento, la tensión que se va acumulando con la escritura, hasta casi se puede leer la emoción de Revueltas al escribir cada una de estas notas. Si se fijan, de pronto llegamos aquí y ya tenemos varias cosas. Primero tenemos un 4/16, ¿se fijan? 4/16 más 2/16, pero tenemos ya un ostinato, que va a ser el ostinato inicial de Sensemayá, pero con compases complejos. El llegar al 7/8 final también fue un proceso y aquí estamos viendo toda esa evolución. Legatísimo, dice, y además son las notas reales, que ahí hay algunas discusiones sobre la edición crítica del Sensemayá y cuanto esas notas al principio las hace el clarinete bajo y el clarinete bajo, como saben, transporta una octava más una segunda mayor y entonces eso da lugar a muchas discusiones sobre cómo se publica, en fin, pero para eso sirve mucho, para tomar decisiones en ese territorio, sirve mucho ver un manuscrito como este, que creo que es de una importancia enorme. Y aquí sigue la obra. Y bueno, esto es solo un fragmento para pues mostrar que Revueltas trabajaba con un rigor extraordinario.
El tiempo es siempre feroz en estos casos y veo con terror que ha pasado una hora. Y entonces quería leer algunos fragmentos, pero voy a leer solo uno muy breve, que es un capítulo que se llama Dos amigos, y que pues los dos amigos, así es, dos amigos, uno es la tuba y otro es el flautín. El flautín, que es el nombre castizo hispánico del pícolo. Dice la tuba. Otra vez en esta dinámica que es común de que los personajes hablan por voz propia, incluidos los personajes que son los instrumentos musicales, que me parece que no solo son fundamentales y fascinantes, sino también tienen derecho a, a la voz. Y entonces dice, la tuba. No hay más remedio que admitirlo. Pésele a quien le pese, Silvestre Revueltas tenía debilidad por mí. Nunca me dejó sentir la impresión de que yo le parecía gorda. Más aún, le gustaba danzar conmigo. Y es que, si lo ve bien, él mismo era una especie de tuba masculina. Teníamos afinidades profundas. Me escribió pasajes influidos sin duda por mis hermanas pueblerinas y me dio un trato de diva de graves frecuencias. Evidentemente, el solo de tuba en muchas de las obras Revueltas es una de las marcas de identidad de Revueltas. El mayor acto de amor lo sentí en el momento en que su mano, con trazos decididos, me confió el tema principal de Sensemayá. Casi llegué a las lágrimas. No dudaba de lo que yo podía hacer, de mi atletismo, de mis ímpetus románticos o militares. Le gustaba también mi humildad. No soy una presumida como la trompeta. Yo puedo conversar sin notarme amigablemente con cualquiera. Soy una exaltación de la curva, me lo dijo, y pensándolo bien, ¿qué es una melodía sino un éxtasis de curvas? Se enamoró de mi cuerpo de soprano de peso completo. El flautín. Concedo que hacíamos una pareja cómica. Las primeras veces yo salía con timidez, pero luego, debo confesarlo, me gustó. Y es que ella era una mujer de muchas carnes, bien formada y con carácter, que me quería bien. Mi tamaño tampoco importó, llegaba el momento. Nos criticaban por envidia, por ninguna otra razón. Sépalo. Ese es uno de los capítulos. Y bueno, les agradezco mucho su paciencia para escucharme. Quisiera seguir y seguir, pero la prudencia en la conciencia del tiempo de todos y todas me alerta y entonces debo detenerme aquí y regresarle la palabra a mi colega y amigo José Antonio Robles. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Luis Jaime, por esta estupenda conferencia. Creo que nos dejaste bastante picados, sobre todo con ese cuaderno ideal de revueltas que te encontraste, según recuerdo, fortuitamente en una librería de viejo, ¿no? Así ¿Cómo es, estuvo sí. el En encuentro? andanzas de las que tú y yo éramos cómplices muchas veces, ¿no? Sí, sí, pero nadie Así, más lo había visto. sí, es que no es un cuaderno, era siempre esas cosas aparecen en En paquetes un de lote. cosas, ¿no? Así tú mismo llegaste a encontrar tesoros novohispanos, ¿no? Y Ujú. ediciones antiguas y cosas. Así eran esos lugares. Creo que ya no son así, lamentablemente. Sí. Oye, y tú estabas haciendo una edición de Sensemayá, ¿no?
No, yo hice un análisis de Sensemayá donde mostraba algunas dudas sobre la partitura publicada, ¿no? Oye, ¿y ha habido alguna edición reciente de Sensemayá o se siguen usando las de siempre, las que se conocían? La de Nueva York, ¿no? La de... ¿Cuál otra hay? Sí, es esa la que hay y esa es la que Ujú. seguimos usando. Y con partichelas que básicamente son fotocopias de fotocopias con notas de unos músicos a las que se enciman anotaciones de otros músicos y que se vuelve aquello un conjunto de líneas sobre las notas muy apabullante. Es decir, no tenemos realmente recursos suficientes para tocar como se debe toda esta música, ¿no? Porque además para tocarla es necesario, digamos, rentar las partes. Oficialmente hay que rentar las partes a Estados Unidos y entonces cada vez que se toca Revueltas hay que pagar en dólares. Bueno, menos en la teoría jurídica del asunto así tendría que ser por esa razón. También hablo mucho en alguno de los capítulos de ese contrato que hizo Rosaura Revueltas, pero que es un contrato que yo creo que tuvo mucha importancia el que se hiciera eso. Yo creo que fue una muy buena decisión. Yo creo que cumplió su papel en salvaguardar y en promover la obra de Revueltas, pero creo que ya es momento también de buscar algo adicional, no que esté mal aquello, pero sí buscar como corresponde a cualquier proceso editorial, tener otras ediciones, ¿no? Oye, y creo que ya también va siendo hora de tener una nueva edición de por lo menos las obras más importantes de Revueltas. ¿Tú qué opinas? ¿Hay algún proyecto al respecto de que tú conozcas? Yo recuerdo un proyecto que iban a hacer en la Facultad de Música, antes Escuela Nacional de Música, hace varios años, pero ya no supe más si el Sí, proyecto se hizo o empezó a hacerse. Yo recuerdo que se invitó a varios directores de orquesta a hacer una especie de revisión de las obras, pero ya no supe más de ese proyecto. ¿Tú sabes de ese proyecto o de algún otro? sí, bueno, ese proyecto hizo muchas cosas interesantes. Roberto Polk hizo cosas muy buenas por Revueltas, eh, rescatando cosas, pero sobre todo grabándolas, ¿no? Y en efecto había un proyecto editorial que quedó por varias razones ahí, en digamos, solo con algunos pasos dados, ¿no? Pero debo contarle, ya que me preguntas, y veo, mira, qué grata sorpresa que ¿no? Se ha sumado a acompañarnos la doctora Revueltas. Todavía En no veo. efecto, esa es otra gran sorpresa que esté con nosotros Eugenia Revueltas pues le damos la más cordial bienvenida si quiere participar también, dado que ella ha sido una de las de los personajes más mencionados en esta charla. Bienvenida Eugenia, qué gusto que nos acompaña. ¿Nos escucha? Todavía no, Ah, porque no puede entrar. ya la escuchamos, Ah, sí. Pues con ya qué la tal estamos de que me escuchando. escuchen está bien. Bueno, con que le escuche, porque no podemos, algo sucedió, pero bueno, si le están escuchando está bien. Vale, Muchas gracias. yo que te estaré Pues aquí le escuchando. escuchamos perfectamente. Estamos aquí, yo estoy moderando la conferencia del doctor Luis Jaime Cortés. Aquí la ha mencionado durante varias ocasiones y todo el apoyo que usted le ha dado a Luis Jaime también y por parte de su familia. Qué honor tenerla por acá, Eugenia, y saber que nos acompaña esta tarde, donde acabamos de ver un manuscrito increíble de Sensemayá, un cuaderno Sí, de aquellas es, épocas. Qué esos emocionante. cuadernillos eran famosos. Yo, por ejemplo, tengo los de las canciones infantiles, Ya se puede ir. que fue bien importante para mí afectivamente, porque muchas de ellas están
dedicadas a las hijas y algunas especialmente a mí. Entonces me gustó mucho. En realidad yo lo que quería y quiero dejar que también los otros, bueno, a mí me gustó mucho la conferencia y también me gustó, eso fue muy importante, cuando ya la pude leer en estos días de pandemia el libro, precisamente por lo que tiene y pudiera no gustarle a otros, que es todo este elemento creativo, artístico, narrativo, una narración literaria en donde se ve la voz del biógrafo por sí construyendo un mundo alternativo que es el de Revueltas. Verdaderamente a mí eso fue lo que me gustó mucho, mucho en ese libro, el sentido del humor, el juego, la reelaboración a partir de lo que le iban las personas que estuvo entrevistando. A mí ese libro me encantó, que en su primer momento, sí, la situación fue difícil, yo no sé ni lo que dije en aquella ocasión, pero en fin, sí quería cumplir con Luis Jaime, pero ahora que lo leí empecé a buscarlo por todos lados, con amigos que lo quieren mucho y todo, y que me empezaron, quiero el teléfono para decirle lo mucho que me ha gustado. Y la conferencia también. Y eso de ese cuadernillo que es muy importante y que señala algunas cosas que quitan siempre una familia que se tuvo de revueltas, así como me acuerdo de alguien genio improvisado y algunas frases de ese tipo, pero no, era un hombre que trabajaba con gran sistema y disciplina. Y, en fin, no, eso me preocupa mucho, pero va disminuyendo ya. Ahora esa parte mítica del artista descuidado y todo se va destruyendo ante la precisión, la seriedad, no solamente de la obra de Revuelta, sino de muchos estudios que mucha gente trabaja puntualmente sobre Revueltas y todo. Y sí es cierto, hay algunas cosas que nos gustan más o que nos gustan menos. A él más bien eso sí, el texto de mi tío José, no lo puedo leer. Yo no lo puedo leer porque me conmueve de tal modo que siempre se me quiebra la voz. Y un día le pregunté y le dije a mi tío José, oye tío, pero es que tú debes hacer la biografía de mi papá. Y me dijo algo que es una gran verdad. Dice, no puedo porque está muy dentro de mí, no puedo, quedaría algo demasiado íntimo, demasiado afectivo, demasiado lírico, y no la puedo hacer. Y entonces sí, también me recordé de una famosa biografía que hizo la hija de Dostoyevsky, que creo que es la peor biografía de mi amado Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque es tan profundamente amorosa y afectiva y todo, que se aleja de unas partes muy importantes de la psicología y de los modos de ser de Dostoyevsky y nos los vende así como una especie de santo. Y no, santo no fue extraordinario y maravilloso, pero santo no. En fin, yo les quiero felicitar y sobre todo agradecer. Siempre les he agradecido a toda una serie de jóvenes que empezaron a investigar, que fueron seducidos, es cierto, por las cartas. Yo igual que ustedes, porque soy mucho más grande que ustedes, pero igual lo he tenido que ir construyendo, porque cuando mi papá murió, yo iba apenas a cumplir 6 años. Entonces, son recuerdos espléndidos, pero reforzados mucho por lo que me decían las otras gentes. Me acuerdo cuando estuve en Cuba, pude conocer a Marinello y a Nicolás Guillán, y entonces ellos me contaban de las reuniones en la casa de los Khostakowski, de cómo cuando un día Nicolás
como le dicen Nicolás, le dijeron recita algo y resultó de Sensemayá y soldado, ¿qué piensas tú si somos la misma cosa, tú y yo? Todas esas que van a formar parte también de una experiencia artística que Revueltas toma para hacer sus cánticos y todo. En fin, quiero que pasen los otros. Te agradezco, Jaime, ese amor compartido que tenemos por nuestro músico Silvestre Revueltas. Muchas gracias. Al contrario, muchas Eugenia. gracias. ¿Quieres comentar algo, Luis Jaime? Pues nada más muy conmovido y emocionado por la compañía de la doctora Eugenia, que pues como decía, siempre su calidad humana y su grandeza intelectual son dos grandes ejemplos y estímulos, y pues aprecio mucho que nos acompañe hoy. Realmente me emociona mucho y lo agradezco. Gracias, Eugenia. De nada, de nada. Un beso para todos. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Eugenia. Qué honor tenerla. Esta ha sido una sesión maravillosa, pues por lo que nos ha dicho Luis Jaime, porque pudimos ver el manuscrito primero de Sensemayá, que es realmente emocionante ver el pulso firme y los trazos de Revueltas desarrollando su obra, con los gérmenes de lo que será una de las más importantes partituras orquestales del siglo XX, definitivamente, y no solo de México. No sé si estés de acuerdo, Luis Jaime. Y además de escuchar a Eugenia, que no solo es hija del gran compositor, sino que también es investigadora de la UNAM y que ha hecho una gran labor por sí misma como académica y como investigadora. Yo recuerdo en aquellas épocas, Luis Jaime, que se hacían, como tú bien decías, cuando se puso de moda Revueltas en los años 90, esos coloquios sobre Chávez y Revueltas, cuando estábamos celebrando los 50 años, ¿no? De la muerte, ¿no? ¿Te acuerdas de esas conferencias que organizó el CENIDIM junto con la UNAM? Me dio profunda emoción oír aquella grabación donde se podía escuchar la voz de Nicolás Guillén recitando su poema Sensemayá, que es el que le da origen a esta obra y que además era amigo de Revueltas y que pues esta obra es en parte un homenaje a Nicolás Guillén, ¿no? No sé tú qué opines, pero recuerdo esa voz grave de este gran poeta diciendo Mayombe, bombe, Mayombe, Mayombe, bombe, Mayombe, con un ritmazo increíble, esa grabación donde él mismo canta su poema de alguna manera, pero que además nos hizo descubrir que el ritmo de la partitura de Revueltas es totalmente distinto, ¿no? O sea que es algo increíble, pero con qué cariño yo recuerdo esos años de todos los investigadores que participamos en organizando esos coloquios, y bueno, fue una fiebre revueltiana increíble que vale la pena recordar. Eso pasó hace 30 años también, ¿eh? O sea que estamos recordando demasiadas cosas, 20 años de tu libro, 30 años de eso, de esas ocasiones, pero también 80 años de la muerte de Revueltas, que en su momento fue algo trágico y lo bueno, lo siguió siendo por mucho tiempo, porque si en 10 años Revueltas hizo lo que hizo, ¿qué hubiera pasado si hubiera vivido otros 5 o 10 años más? Porque estaba en su mejor momento, ¿no? Cuando murió estaba componiendo La Coronela, ¿verdad? Estaba Sí. haciendo ese ballet y solamente dejó compuesta la parte de piano, según recuerdo, y luego la obra fue ya orquestada por otros compositores, por Eduardo varios, Hernández Moncada. por Hernández Moncada y creo que también intervinieron otros, y al final se estrenó con la orquestación con la coreografía de Waldín, ¿verdad? Sí. Sí, y que también fue otro gran momento para recordar las Revueltas después de su muerte. Pero pues tú, ¿qué opinas de todos estos recuerdos revueltianos que hemos evocado ahora?
Sí, pues creo que lo emocionante del asunto es que realmente si vemos la visión que teníamos de Revueltas hace 30 años en esos conmemoración por los 50 años de la muerte, creo que sabemos mucho más en estos últimos 30 años, de muchas maneras. Se conocen muchas más obras, hay muchas grabaciones. Está grabada la mayoría de la obra. Sin duda está grabado lo más importante. Y hay ya tradiciones de intérpretes que son un modo es el modo en el que se construye la vida de las grandes obras. Yo tengo la certeza de que no se decide por la grandeza de un compositor por alguna fundación que lo promueva, por algún gobierno que hable bien de él, por textos donde se diga que es un gran compositor. Lo único que al final hace la diferencia son los intérpretes que dicen quiero tocar esta música porque me parece una gran música. Y cuando eso lo hacen muchos, de muchas latitudes, pues eso es lo que hace la vida de una obra musical, ¿no? De un conjunto de obras musicales. Y esto creo que en los últimos 30 años podemos estar sorprendidos de la cantidad de grabaciones que hay, desde la integral de la obra sinfónica de la Filarmónica de Los Ángeles, y lo que hizo Dudamel con la Simón Bolívar, y sumándose a lo que ya había hecho los grandes pioneros que son el maestro Herrera de la Fuente y Eduardo Mata, ¿no? Entonces creo que hoy sabemos mucho más y creo que hay ya la certeza de muchas cosas y hoy a estas alturas creo que me parece que uno de los vacíos importantes es que tendríamos que tener una edición mexicana de la obra de Revueltas. Yo platicaba con la doctora Eugenia al respecto y decía, es que imagínense que no tuviéramos a Rulfo editado en México, ¿no? Y me Pues parece que un vacío así sigue existiendo en el caso de Revueltas hoy y que son, digamos, las áreas por las que hay que hacer más cosas en este resumen que podemos hacer a los 80 años, ¿no? Ah, es que lo estoy oyendo en radio. Entonces aquí ya. Doctora Revueltas, ¿quiere volver a comentar algo? Bienvenida, por favor, ¿eh? Si quiere comentar algo más. Ah, bueno, sí. Por favor. Sí, bueno, sí. Yo creo que es muy importante este proyecto de la edición crítica que se empezó un poco en la universidad, que siempre nos ha apoyado la Universidad Nacional en muchas cosas y que es necesario hacer y todo. Y creo que podremos, una vez que pase la pandemia, que podamos reunirnos presencialmente y todo, porque hay toda una serie de grupos, instituciones que están muy interesados en seguir este proyecto que he hablado con el maestro Barrera, hablé con Jaime, por otro lado, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Arizona, una serie están empeñados en una serie de estudios sobre revueltas y una cosa fundamental es la edición crítica. Siempre es necesaria, se ha hecho 2 o 3 textos, sobre todo que se hizo en la universidad, y luego se suspendió un poco también, bueno, por problemas económicos, pero sobre todo porque tiene que ser un proyecto incluyente de muchos investigadores y todos, dar apoyo a los jóvenes investigadores a partir de becas, esas cosas que yo creo que harán viable este proyecto que han propuesto, sobre todo en las últimas charlas que la ha propuesto el maestro Barrera y José y Luis Jaime, y que está como en la mente de todos los estudiosos y todos, y participarían todos. Por eso es lo que digo, debe ser incluyente, porque es un trabajo que requiere pues mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero sí sería
muy bueno que lo hiciéramos. Decía el otro día que hubo un homenaje también propiciado por Gregorio Luque, que salió muy bonito también, en donde decía que sí, México se había portado muy, muy injusto con Revueltas porque no había propuesto la edición crítica. Yo creo que la edición crítica sí uno la propone y el hecho está en escribirla, en hacerla, porque si no, se quedan las cosas en palabras y no se sigue adelante. Yo creo que una vez que pase esto, el proyecto se puede realizar. No lo veo utópico, sino lo veo con posibilidades de ser concretado. Y como siempre es, con el apoyo y el entusiasmo de estos jóvenes o no muy jóvenes o de mi generación, como o antes, por ejemplo, con aquellos jóvenes. Me acuerdo mucho una vez en la escuela de danza que tenía en el 47, en la calle del 47, ahí cerca de, si no mal recuerdo, cerca de la vieja Cámara de Senadores ahí cerca del centro. Y entonces me acuerdo que estaba un joven músico de aquella época, ¿cómo se? Raúl Cosío, y tocaba precisamente porque se estaba montando un ballet que se llamaba Juan Calavera y lo hacían sobre la música de el homenaje a García Lorca. Y lo recuerdo sentado en el piano y tocando la parte del duelo del homenaje a García Lorca. Y así muchos jóvenes, todos entusiastas, y luego a viejos amigos que me acompañaban siempre el 5 de octubre allá en el cementerio francés y que siempre estaban deseosos. Yo no tanto, pero bueno, yo me gustó oír a las otras gentes de que pasara a la rotonda y siempre iban y decían María Izquierdo, Mancisidor, Sandy, estaban ahí siempre el 5 de octubre en esas cosas. Siempre, siempre he agradecido a todas esas personas que han dedicado tiempo, estudio, trabajo, muchas cosas para rescatar un poco en aquellos primeros tiempos de la marginación la obra musical de Revueltas y más bien haciendo hincapié en la historia mítica de Silvestre Revueltas. Es mejor hacerlo sobre la música de Silvestre Revueltas. Pero, en fin, cada uno de nosotros, como lo dice muy bien Luis Jaime, construimos y amamos nuestro propio Silvestre Revueltas. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora Eugenia, por sus bellas palabras y tan emotivas. Ya nos dejó usted una tarea y ya no nos podemos echar para atrás. Eso está bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que es increíble que estamos ahora recordando a Revueltas en su 80 aniversario y todavía estamos hablando de hacer la edición de sus obras. Creo que ya no puede pasar otros 80 años, sí. Ni otros 20, ni otros 10. Yo les pido por favor a los revueltianos que se pongan las pilas y que se pongan a trabajar. Si no vamos a parecer Matusalenes. Pues sí. Ya, ¿verdad, Eugenia? Ya tenemos que sacar adelante ese proyecto que es cierto que ya había avanzado con la UNAM, con Roberto Coll, con un grupo de músicos e investigadores. Hay que continuarlo. Yo quiero hacer dos propuestas, a ver qué tal. A ver. Primero, el día exacto de la muerte de Revueltas es el 5 de octubre, ¿verdad? Sí. Es el 5. Sí. ¿Ya existe un día del compositor mexicano? No, ¿verdad? No que yo sepa. Pues quiero proponer formalmente que dediquemos el 5 de octubre
como el Día del Compositor Mexicano. ¿Qué mejor día que el de la muerte del gran compositor de México, que ha sido Revueltas? Es una modesta propuesta y además le damos importancia otra vez a Revueltas para recordarlo, aunque sea a raíz de su muerte, y también a los compositores de México que a veces están muy olvidados, no solo Eso, Revueltas. Y eso es segunda propuesta, importante. yo creo que Sí, sí, ¿verdad? A ver qué les parece, podemos vamos a proponerlo. a Segunda proponer. propuesta, Muy que bien. hagamos no solo la edición crítica, que eso va a ser un trabajal muy duro, académico, artístico, musical, entre un equipo de especialistas que yo espero que pueda ser dirigido o coordinado por Luis Jaime, eh, eh, sino también un sitio web donde podamos incluir todas las fuentes acerca de revueltas. Es increíble que todavía haya libros que no se pueden conseguir de revueltas, porque no están digitalizados, por lo que sea. Ahí también podemos poner copias digitales de algunas de sus obras, de sus manuscritos, podemos poner todas sus fotos, toda su iconografía, podemos poner sus cartas. ¿Qué les parece la idea? Si no todas, por lo menos una buena selección y que todo mundo que quiera trabajar sobre revueltas entre a ese sitio web y que pueda ir a las imágenes. Por ejemplo, una discografía actualizada ya hace falta. Eduardo Contreras hizo una muy buena hace unos años, pero ya hay que actualizarla. Sí, Una discografía completa, una fonografía, una bibliografía completa de revueltas, una hemerografía, todas las fuentes necesarias para acercarnos a revueltas y para que las futuras generaciones puedan acceder a él. Es increíble que no tengamos un lugar así. Si eso es con el mejor compositor de México, no quiero saber cómo será con los peores, ¿no? Pero bueno, creo que de otros compositores sí hay a veces más información, por suerte, ¿no? Pero por ejemplo, de eso no, de ese tipo de recursos que tenemos ahora, no los hemos aplicado los musicólogos, ni a Manuel M. Ponce, ni a Carlos Chávez, ni a Silvestre Revueltas, que son la santísima trinidad de la música mexicana. ¿Qué será con los compositores menos conocidos? Entonces yo quiero hacer esas dos propuestas y ya la edición crítica que van a ser los especialistas se vaya dando a conocer poco a poco en este sitio web. Qué sé yo, por ejemplo, si ustedes logran editar una, dos o tres o cinco obras al año, ahí las pueden ir subiendo para que la gente las pueda ir consultando y se puedan ir distribuyendo. Entiendo, según lo que decía Luis Jaime, que la idea de la doctora Eugenia Revueltas es que el acceso sea gratuito a las obras de Revueltas, lo cual sería muy útil porque no es posible que se siga teniendo que pagar alquiler por rentar las partes para tocar a Revueltas. Es increíble que esto siga pasando, ¿no? Con el mejor compositor de México. Entonces, que cualquier director de orquesta pueda entrar, pueda bajar la partitura y las partichelas, las partes de una obra de Revueltas y la puedan montar, que los estudiantes la puedan sí. bajar, la puedan analizar, qué sé yo. O sea, yo les hago esas dos propuestas, yo apoyaré en lo que pueda, pero son los especialistas en revueltas los que tienen que tomar la palabra. ¿Tú qué opinas, Luis Jaime? Bueno, son muchas ideas muy lúcidas, como siempre, José Antonio. Una iconografía me sumaría, tú que eres el experto en iconografía musical, el rescatar las imágenes de revueltas es una tarea también muy importante, compleja y que está llena de sorpresas maravillosas también, ¿no? Y creo que eso haría falta rescatarlo bien, no solo, digamos, una reprografía de las imágenes del archivo revueltas, sino las que andan alrededor. Por ejemplo, tener una buena versión de la de Álvarez Bravo, ¿no? Que es distinto encontrar una en baja resolución de internet a tener la certeza de buenas, digamos, versiones de esa fotografía y de muchas otras, ¿no? También hay Imagen, caricaturas. Yo me acuerdo en el libro del Fondo de Cultura Covarrubias. Económica de Celeste Revueltas por él mismo, allá hay varias imágenes, hay varias fotos también ahí que habría que rescatar, ¿no? Me pregunto, José Antonio, y otra vez pensando en
en el tiempo si no habrá personas de quienes han tenido paciencia de oírnos con preguntas o alguna cosa que me apenaría mucho Por supuesto, no sí. poder atender. Perdón, sí, tienes Digo, toda no la sé, razón. Vamos pregunta, a leer algunas de las preguntas y comentarios que sí. han llegado al chat del CENIDIM en YouTube. Les agradecemos su paciencia. Estábamos tan emocionados oyendo a Eugenia Revueltas y estas ideas sobre revueltas que se me olvidó hacerlo. Gracias por recordarlo. Bueno, nos manda un saludo el director del CENIDIM, Víctor Barrera. Otra compañera del CENIDIM, Angélica Romero, manda saludos a todos, diciendo que es un ¿Cómo gran se gusto. escapa uno, Silver? Perdón, dígale. Perdón. Bueno, Angélica Romero decía que buenas tardes para todos, escuchando al especialista en Silvestre Revueltas y sus valiosas aportaciones. Pablo González saluda a Luis Jaime, dice un gusto escucharte esta tarde, un buen amigo. Álvaro Ochoa, otro investigador y amigo, dice, para dejar constancia de mi constante y sonoro afecto. Salvador Carrillo pregunta algo muy pertinente, ¿en dónde se puede encontrar el libro de Luis Jaime? Bueno, el libro de Luis Jaime ya está agotado en forma impresa y se han hecho 3 reimpresiones que él explicaba durante su conferencia, pero les puedo decir dónde lo pueden descargar. El libro se puede descargar, apunten por favor, en INBA Digital, Repositorio de Investigación y Educación Artísticas del INBA. La dirección es imbadigital.bellasartes.gov.mx. Entran a ese repositorio, INBA Digital, entran a CENIDIM y van a ver el nombre de Luis Jaime y ahí vienen sus 17 publicaciones o algo así que ha hecho en el CENIDIM o en las que él está mencionado, y van ahí a llegar al libro En favor de no disparar sobre el pianista y lo podrán descargar en PDF. Ahí lo pueden encontrar de manera gratuita. Continuamos los comentarios. Jesús Cruz, doctora Eugenia, un honor escucharla. Su padre es el retrato del verdadero artista. Su música y lo que descubro de él me conmueven el alma. Álvaro Ochoa Serrano dice, estimado Eugenia, un gusto de escucharla. Se me pasaron varias. Salvador Carrillo, ya contestamos lo de dónde está el libro. Miguel Ernesto Galván del Moral. Ay, yo tengo este libro. Saludos, maestro. Alejandra Juanes Camilla. Conferencia magistral referente al maestro Silvestre Revueltas. Saludos. Felicidades. El director del CENIDIM, Víctor Barrera. Un honor tener a la doctora Eugenia Revueltas con nosotros. Álvaro Ochoa Serrano, de nuevo, estimado Eugenia, un gusto escucharla. Es un placer escuchar a la maestra Eugenia Revueltas, comentan varios. Es un placer y un privilegio tener aquí a la doctora y también ahí a su hijo, ¿verdad? Jesús Ochoa dice violín y pone unas manitas de aplauso. Víctor Barrera dice, el director del CENIDIM, el siglo XXI será el siglo de Silvestre Revueltas. Ojalá, porque ya nos tardamos un poquito, ¿eh? Álvaro Ochoa Serrano, sin palabras. Jesús Cruz, doctora Eugenia, un honor escucharla. Su padre es ya se lo leí. Jesús Ochoa, sin duda la vida musical del maestro Silvestre Revueltas es elemental e importante para nuestra formación musical en las nuevas generaciones de músicos. Miguel Ernesto Galván del Moral, saludos. ¿Cómo podría colaborar con el proyecto que están mencionando? Pues adelante, hay que ponerse de acuerdo con Luis Jaime. Bienvenidos todos los admiradores de Revueltas y que quieran colaborar en este proyecto. Jesús Ochoa, gracias por todos sus esfuerzos y dedicación. Me parecen grandiosas las propuestas. Qué bueno que le gustan. Jesús Cruz, la desinformación sobre la vida y obra de Revueltas en México es aterradora, siendo este el mejor compositor de aquí e incluso de Latinoamérica. Las propuestas me parecen excelentes. Gracias, Jesús. Miguel Ernesto Galván del Moral. Existe un dúo para violín y cello en el catálogo de la obra de Revueltas, pero se encuentra en el acervo restringido de la UNAM. ¿Qué necesito para interpretarla?
¿Tú sabes de eso, Luis Jaime? De este dúo para violín y cello en el catálogo que está en el acervo restringido de la UNAM. Sí, creo que para tener acceso a esos materiales, hasta donde sé, basta con hacer, como es acervo restringido, como es lógico, basta con hacer una solicitud oficial a la dirección de la escuela, de la facultad, para que se habilite el permiso y demás y se haga la copia del material que se requiera, y en principio esa es la política, a menos que esté el archivo en algún proceso específico de catalogación, de rescate, de gestión de algún tipo, ¿no? Pero generalmente no es el caso, y entonces en principio se podría acceder de esa manera, ¿no? Debe acreditarse, creo que lo sé yo como usuario, ¿no? Porque no tengo ninguna función en la UNAM, pero como usuario lo he vivido y creo que ese es el proceso, y debe funcionar bien, ¿no? Si no, lo podríamos, si nos localiza a través del CENIDIM, podemos acompañarlo en buscar las partituras que falten para que nadie se quede sin tocar a revueltas porque no pudo conseguir la partitura, ¿no? Eso es lo que es una pena, que todavía 80 años después de su muerte no podamos tener sus partituras disponibles, siendo uno de los grandes compositores de México. Por cierto, yo ahí te quería hacer otra pregunta, Luis Jaime. Si hacemos un sitio web con las partituras de revueltas y se difunden por internet, ¿qué problemas de derechos de autor habría? Porque luego también ese es otro problema que limita a los investigadores o a los editores. Entiendo que habría el permiso de la familia de revueltas, eh, eh, y creo que la ley en México protege el derecho de autor hasta por lo menos 100 años, ¿no? De todos modos, pues creo que en el caso necesario se puede pedir una exención en caso de que alguien quiera interpretar una obra o algo así, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es una respuesta compleja la que requiere tu pregunta y larga, pero lo que yo diría, tratando de decirlo muy rápidamente, es que siempre hay cosas que se pueden hacer para resolverse, ¿no? Y en este caso, Eugenia siempre, en toda su vida, ha dado muestras de una generosidad ejemplar, ¿no? Y no es algo que, digamos, que vaya a pasar ahora, es algo que ha pasado toda su vida, ¿no? Entonces, ese es un gran avance. Luego hay que ver, porque en eso se mezclan derechos de autor diversos. Las grabaciones son los derechos de los intérpretes. En fin, es complejo el tema, pero como todo tema jurídico, simplemente se resuelve y listo. Claro, y bueno, podríamos poner la discografía completa o lo más completa posible, porque hay muchísimos discos eh, en todo el mundo con las obras de revueltas, cada vez más incluso en el extranjero que en México. Cada vez hay más discos hechos en otros países, lo cual habla también de su éxito en todo el mundo, el éxito de su música. Pero bueno, ahí se pondrá la discografía y se podrán poner algunos vínculos, algunos links para escuchar sus obras en internet con aquellos que estén autorizando los permisos para escucharlas, ¿no? Y si no, que la gente consiga los discos. Creo que eso podría ser fácil de resolver con todas las tecnologías que hay ahora, pero sería maravilloso algún día tener un lugar así donde te puedas entrar y puedas tener todo el mundo de revueltas ahí, incluso vínculos con su familia, que fue una familia de artistas maravillosa, ¿no? Todos sus hermanos, eh, bueno, y hasta sus hijos, como estamos viendo con Eugenia. En fin, pues no sé si tú quisieras agregar algo, ya son casi las 3 de la tarde. Se me ha ido estas 2 horas como apenas sin sentirlo. Ha sido tan emocionante poder escucharte y ver el manuscrito por primera vez de Sensemayá, el cuaderno de notas ideal, que de veras es el cuaderno ideal, y también escuchar a Eugenia. Ha sido muy emocionante escuchar a su hija y ver ahí también a su nieto, la familia Revueltas, todos ellos que son académicos de la UNAM
y gente artista y sensible. No sé si tengas algo más que añadir, Luis Jaime, o si hubiera todavía alguna pregunta. Creo que puse todo lo que en los comentarios. Eh, eh, Creo que hasta ahorita no hay nada nuevo. Me disculpo por si se me fue alguna cosa, pero estoy viendo el chat de YouTube y creo que no hay nada más que agregar del público, que en general estuvimos viendo, hubo entre 15 y 20 personas atendiendo la conferencia. Pues muchas gracias a todos los que nos observaron y estuvieron con nosotros. Luis Jaime, pues si quieres dar un último comentario, te lo vamos a agradecer. Sí, muchas gracias. Pues solo de agradecimiento específicamente, me emocionó mucho que nos acompañara la doctora Revueltas. Siempre es muy interesante el diálogo contigo de colegas. Me entusiasma mucho también el apoyo que el maestro Víctor Barrera, el director del CENIM, tiene en este tema revueltiano. Él es un gran revueltiano y usa como violinista que es muchas de las obras de Revueltas en su práctica didáctica por años. Así que esperamos que el CENIDIM pueda llevar adelante exitosamente a la altura de Revueltas, que podamos estar a la altura de lo que de esta deuda histórica con Revueltas, haciendo que podamos llevar como CENIDIM adelante este proyecto. La edición de las partituras de Revueltas implicaría además hacer pues estudios, análisis, biografías de las obras, ¿no? Y análisis de las obras. Entonces creo que el tipo de recursos, de reflexiones, de materiales que pueden surgir de aquí y la habilitación para que muchos otros intérpretes puedan tocar a Revueltas, porque ahora, ante la evidente importancia de Revueltas, lo único que puede, digamos, multiplicar eso es dar facilidad para el acceso a las partituras, ¿no? Todavía de muchas es un laberinto llegar a ellas, si es que llegas, ¿sabes? Digamos, con la pregunta que se hizo un ejemplo. Entonces, creo que la disponibilidad de las partituras, eso vale para Revueltas y vale para la música mexicana en general, con muy pocas excepciones, ¿no? Pero bueno, no es mala idea empezar a hacer un trabajo ejemplar en esa materia, que es un trabajo de filología musical con Silvestre Revueltas. Muchísimas gracias y un abrazo, José Antonio. Muchas gracias por esta conversación contigo. Pues muchísimas gracias, Luis Jaime, por esta magnífica conferencia y por haber tenido la suerte de conocer tus tesoros revueltianos y que compartiste esta tarde con nosotros. Y por supuesto la presencia de Eugenia Revueltas y de su familia. Ha sido muy emocionante esta forma de recordar a uno de los mejores compositores de México y del mundo, que es Silvestre Revueltas. Pues en nombre de la Secretaría de Cultura, en nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del INBA y del CENIDIM en particular, les agradecemos mucho su presencia esta tarde, por acompañarnos a esta conferencia en línea. Y obviamente se va a quedar en el portal del CENIDIM en YouTube para los que quieran volver a vivir las emociones de esta tarde y volver a ver el cuaderno ideal de Revueltas y escuchar las palabras de Eugenia y de Luis Jaime. Ahí la podrán consultar. Y pues les agradecemos mucho su presencia a todos los que nos han acompañado esta tarde y los invitamos a que estén pendientes para la próxima charla charla o conferencia del CENIDIM, que será anunciada en su oportunidad. Muchas gracias a todos por su presencia. Hasta la próxima.